Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué rico, qué maravilloso de que podamos seguir estando en la presencia de Dios, siguiendo sus caminos. Oh Señor Jesús, en esta mañana nos ponemos en ti, Señor. Queremos abrir todo nuestro corazón a ti. Estamos abiertos a tu hablar, a tu sentir. Por eso en esta mañana, lávanos con tu sangre preciosa, Señor, para que nuestro canal, el lugar por donde tú puedas fluir a través de nosotros, tú lo limpies, Señor, y tú puedas salir 100% en pureza a través de nosotros. Señor Jesús, gracias por la palabra que tú nos estás hablando en estos días. Una palabra de advertencia, una palabra donde tú tienes un deseo y una necesidad. Y qué maravilloso de que tú quieres contar con nosotros y que tú deseas que nosotros seamos aquellos que cooperamos contigo para poder satisfacer tu necesidad. Señor Jesús, es un privilegio que en esta mañana nosotros podamos ser aquellos que cooperamos contigo. Por eso queremos aprender de ti. Señor, abre tu corazón a nosotros. Señor, a esta emisora, a todos los radioyentes, a estos mensajes que van a ser puestos por el YouTube o va a salir por internet. Señor Jesús, cuida tu testimonio y tu hablar a través de nosotros, Señor. Señor Jesús, te amamos. En esta mañana decimos que tú nos sigas enamorando más y más de ti, de que nuestros ojos no puedan ver otra cosa sino a ti, tu propósito, tu deseo, tu intención. Involúcranos por completo. Señor, que podamos ser aquellos con los que tú cuentas, que podamos ser aquellos con los que tú realmente cuentas como con aquellos 300 Gedeones, Señor, que pelearon la batalla. Señor Jesús, háblanos tú en esta mañana. Amén, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso. Estamos en el bosquejo 2 y esta ya es la tercera parte de este bosquejo, porque es un bosquejo, hermanos y hermanas, inagotable, tan rico, tan precioso, tan animante, que nos hace estar desesperados por el Señor. Así que espero terminar este bosquejo 2, del cual el título general era satisfacer la necesidad de Dios y las presentes necesidades en su recobro hoy. Cuando digo su recobro, es en la iglesia donde Dios está recobrando el principio y la realidad de lo que Él es. Así que es maravilloso de que nosotros en esta mañana podamos estar en Él. Igual como dice en Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, con un propósito, dice el versículo, termina diciendo, siendo conformado a su muerte. ¿No es maravilloso de que Dios nos está moldeando para que nosotros podamos ser conformados a la misma imagen del Señor Jesucristo, para que Él pueda ser representado a través de nosotros? En Juan, el capítulo 15, versículo 4, también nos advierte diciendo, permanecer en mí y yo en vosotros. Y como dice también en Romanos 8:6, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Esto es algo maravilloso. Necesitamos hacer a un lado nuestra voluntad y nuestra gloria pasa nuestra capacidad por muy dispuesto que estemos a hacerlo. Es únicamente, hermanos y hermanos, cuando estamos en resurrección, es cuando nosotros podemos vivir esta vida. Y el Señor mismo es la resurrección, como dice en Juan 11:25, ¿verdad? Que le dijo a María y a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Es solo en Él cuando nosotros podemos llevar una vida bajo la cruz. Lo que realmente hoy complace al Padre en nosotros
es que nosotros caigamos en la tierra y muramos, es decir, que llevemos una vida crucificada. Cuando nosotros morimos, el poder interior de la vida que está dentro de nosotros será activada. Y la muerte, cuando digo la muerte, moría nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestra ambición, a nuestro ser natural. Esto nos lleva, perdón, esta mañana tengo la garganta regular, el poder de la resurrección, dice que nos lleva a experimentar el poder de la resurrección. Por eso en esta mañana nosotros podemos orar: Señor Jesús, abre nuestros ojos para que yo pueda ver que mi voluntad y mi gloria tienen que ser desechadas. Y luego, Señor Jesús, muéstrame que tú mismo eres el poder de la resurrección en mi interior. Señor, te alabamos porque no somos piedras inertes, somos un grano de trigo, y Él es el poder de la resurrección en nuestro interior. Y tenemos que orar: Señor, concédenos la visión de que si yo muero, tú vives. Estamos aquí, Señor, delante de ti, y es cuando el Señor va a producir en nosotros el querer. Y esto no es algo que proviene de nosotros mismos, no. Esto es algo que proviene de Dios mismo. Nuestra alma es el hombre natural. Nuestro espíritu, el cual ha sido regenerado y habitado por el Espíritu Santo, es lo cuando llamamos el hombre interior. Es esta segunda persona, el hombre interior, el objeto y del beneplácito de Dios. En realidad, esta persona es Jesucristo mismo, quien está mezclado con nuestro ser. Pero la persona que está en su alma es ofensiva, ofensiva y desagradable a Dios. Pero aquel que está, como diciendo, nosotros en nuestro espíritu, es una dulce fragancia para el Señor. ¿No es maravilloso que nosotros podamos estar y permanecer en el Espíritu para ser una fragancia para Dios? Dios realmente desea que seamos personas en el Espíritu. La función del alma es un órgano, y esto posee nuestra persona. Sin embargo, son demasiadas durante las veces del día que nosotros viajamos de nuestro espíritu a nuestra alma y de nuestra alma al espíritu. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a poner esto en práctica, permaneciéndole y diciéndole: Señor, oh Señor Jesús, te agradezco porque tengo una nueva persona. Yo no soy ese viejo hombre. Mi espíritu regenerado, en el cual tú moras, es mi nueva persona. Ayúdame a andar, a vivir, a actuar y a hablar en el espíritu y no vivir más en el alma. Señor, yo deseo vivir por el hombre interior. Hermanos y hermanas, el beneplácito del Padre es que nosotros seamos fortalecidos en el hombre interior conforme a la riqueza de su gloria. La moralidad o la virtud ética no se compara con el hecho de que la vida divina se expresa a través de nosotros. No se trata de que ya no vayamos a las tiendas o los departamentos o lugares de entretenimiento porque no amamos más al mundo. Esa actitud es superficial. Lo que nosotros hagamos debe ser el resultado de que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que, hermanos y hermanas, vamos a comenzar el mensaje. Ya sabéis que el mensaje 1, que tenemos 3 mensajes y está grabado, el mensaje 1 se titulaba La necesidad que Dios tiene en la era presente. Es maravilloso que pudimos estar en 3 mensajes y ahora estamos en el bosquejo 2,
que se titula El beneplácito de Dios. El beneplácito de Dios. Y aquí ya este es el tercer mensaje que tenemos. Así que es maravilloso de que nosotros podamos ser aquellos que vivimos y disfrutamos a Cristo. Señor Jesús, el beneplácito de Dios, el deseo de su corazón, consiste en satisfacer la exigencia de esta era, la cual es la necesidad de Dios mismo en esta era. Así que, hermano, la semana pasada, vamos a empezar por donde quedamos, pero quisiera recordar solamente los puntos, como siempre me gusta, recordar los puntos en los cuales nosotros nos tocamos la semana pasada, sin comentarios, sino solo leer los puntos y después entraremos ya en la tercera parte de este bosquejo. Y decía así, dice, nosotros necesitamos ver de que el cuerpo puede ser dañado por el mal uso de la... Cuando digo el cuerpo estamos hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Dice que puede ser dañado por el mal uso de la búsqueda espiritual. Necesitamos ser centrados. Y ahí tenemos un testimonio tanto de Waxman Lee como de Winner Lee, que eran hermanos que realmente eran personas que vivían por el cuerpo y para el cuerpo. También en el siglo XX pudimos ver que la hermana Jane Penlewy y Austin Spa dice que eran personas con logros espirituales muy elevados. Eran personas muy espirituales y empezaron a elaborar juntos, pero eran tan espirituales. Pero dice que se dividieron y no pudieron ser uno por lo espiritual estando juntos. Esto muestra muchas veces que ser tan espiritual, puede resultar en división, porque el Señor Jesús era espiritual, pero a la vez él era muy práctico, él era muy viviente. Él lo mismo estaba con Nicodemo de noche, que lo mismo estaba con la mujer samaritana allí en el pozo, ¿verdad? Entonces, vimos que la hermana Penlewy, dice que conocía realmente esa experiencia subjetiva de la muerte espiritual. Y el hermano Ted Autispan dice que él vio la resurrección de Cristo y la vida de la resurrección. Pero debido a que él tenía su propio conocimiento espiritual y sentía que su conocimiento espiritual era más elevado que la hermana Penlewy, dice que él se apartó y inició su propia obra. E incluso había un sentimiento, de rivalidad entre ellos. Y eso es lo que no debe de haber en la vida de la iglesia entre nosotros. No puede haber celo ni rivalidades. Señor Jesús dice que realmente podemos ver de que estos hermanos, realmente muchos podemos decir, bueno, es que ella tenía un ministerio y él tenía otro ministerio. Es verdad, podemos tener un ministerio, pero la fuente, hay un solo ministerio que es el ministerio del Espíritu. Por eso dice que nos hizo ministros competentes de un solo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque el resultado es que yo tengo una función y el otro tiene otra función. Pero esto no quiere decir que son ministerios distintos y tenemos que ser separados o divididos. No. Hay una fuente y es el ministerio del Espíritu. Porque los mismos apóstoles dijeron, y si nosotros llegamos a ser parte de este ministerio. ¿Qué ministerio? El ministerio del Espíritu. ¿Y cuál es el ministerio? Es impartir e infundir
la vida dentro de nosotros. No hay otra cosa, no hay otra cosa más resaltada y relevada. Todo lo que hagamos tiene que salir de la fuente del Espíritu. Antes de ese tiempo, cuando estaba tanto Jeff Pelway y este hermano Astipa, realmente había un grupo de hermanos que dice que eran uno, totalmente uno, y había armonía. Pero sin embargo, cuando escucharon hablar de Austin Parr, estos mismos hermanos en ese mismo grupo, y que decían ellos mismos que fueron ayudados por el hermano Austin Parr, vinieron a ser factores de división. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y no hacer énfasis en temas. Hay 7 puntos en el cual nosotros tenemos que hacer no énfasis, sino mucho énfasis. Y es en Efesios 4, que es lo que Dios quiere llevar a cabo. Que es cuando dice que tenemos que ser uno, unánime en el vínculo de la paz, guardando, dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, donde dice que hay un cuerpo y un espíritu. No hay varios cuerpos, no hay varias iglesias, no, hay un cuerpo, un espíritu y un espíritu, y hay una fe, y hay un bautismo, y hay una esperanza. Ya van 5. Y hay un Señor, 6. Y un Padre, el cual es en todo, por todo y sobre todo. 7 puntos. Un cuerpo, un espíritu, una fe, una esperanza, un bautismo, un Señor y un Dios y Padre. Esto es maravilloso, de que nosotros podamos estar involucrados en esto. Otras cosas pueden ser factores divisivos. Nosotros tenemos que ver que hay un cuerpo, que hay un espíritu, que solo hay un bautismo, hay una fe y hay una esperanza, pero todo esto es Cristo mismo, porque nosotros fuimos bautizados en Cristo. Nuestra fe vino por el oír la palabra, que es Cristo, y nuestra esperanza, Cristo en nosotros es la esperanza, el Señor y Dios y Padre. Esto es algo glorioso. Nosotros ciertamente necesitamos ser hombres espirituales, genuinos, aquellos que somos dominados, gobernados, dirigidos, movidos, regidos, controlados y guiados por nuestro espíritu mezclado. Un verdadero hombre espiritual que vive conforme al espíritu hará todo y hablará todo, no solo en su espíritu, sino también en el cuerpo, por medio del cuerpo y para el cuerpo. Si nosotros somos verdaderamente espirituales, seremos diligentes en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así que, hermano, eso es esto glorioso, maravilloso. Oh, Señor Jesús, dice que el beneplácito de Dios, el deseo de su corazón es lo que alegra a Dios. Eso es lo que realmente alegra a Dios. Dios está contento con la creación de la tierra. Su reino será establecido en la tierra. Esto es maravilloso de verdad. Dios está contento con la creación del hombre. Y con respecto de cada uno de los ítems que Dios creó, Él dijo que era bueno. Todo lo que Él creó, Él comenzó a decir que era bueno. Pero en cuanto a la creación del hombre, Él dijo que era muy bueno, porque el hombre tenía la imagen de Dios y se le había sido dado el dominio de Dios para la gloria de Dios y el reino de Dios. Maravilloso, Señor Jesús. Sigo. Dios está contento con la encarnación. Jesús es el maravilloso consejero, el Dios fuerte. Él es el Padre eterno. Él es el príncipe de paz para ser el gobernante único y gobierno. Y
del Dios triuno está sobre sus hombros, y eso lo pone en la Biblia. Dice que Él es nuestro Salvador y nuestro Emmanuel, el Dios hombre, aquel que está unido, mezclado e incorporado con el hombre, porque Él se ha incorporado en nuestro espíritu, en nuestro ser, hemos sido hechos parte de esa corporación del Dios triuno. Por eso dice un cuerpo y un espíritu. Es maravilloso de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y nosotros podemos sentir de que Dios está contento con el bautismo de Cristo. Cuando Él fue, dice, bautizado para comenzar su ministerio público, los cielos le fueron abiertos. Maravilloso. Y he aquí que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo el amado, en quien tengo complacencia. Y el Señor Jesús, al tomar la posición de un hombre normal, Él fue bautizado para cumplir toda justicia y para dejarse llevar a la muerte y a la resurrección, a fin de que Él pudiera vivir y ministrar en resurrección. Oh Señor Jesús, esto es maravilloso, que nosotros podamos hoy ser parte de este rico ministerio. Como dijo los apóstoles, y nosotros hemos venido a ser parte, dice, de este ministerio maravilloso, Señor Jesús. Bueno, comienza el mensaje de hoy también, que dice: Dios está contento con el Cristo resucitado y glorificado. Cuando Cristo fue transfigurado, dice, prefigura de su resurrección, dice que Dios se complació en la resurrección y glorificación de su Hijo. Oh, maravilloso, Señor Jesús. Dice que mientras Él aún hablaba, he aquí una nube, dice, luminosa, lo cubrió, Señor Jesús. Y he aquí, dice que salió de la nube una voz que decía: este es mi Hijo el amado. Dice: en quien me complazco, a Él oí. ¿Por qué está este versículo aquí tan maravilloso? Porque el Señor fue ahora con con dos discípulos, con Juan y Pedro, y también creo que estaba Jacobo. Y entonces allí ellos tuvieron una visión y vieron a Jesús en medio, y a la derecha y a la izquierda estaba Moisés y estaba Elías. Y él vio allí una visión realmente de que Cristo era la realidad. Y tanto Moisés, que representaba la ley, y tanto Elías, que representaba los profetas, realmente Cristo era la realidad de todo. Pero ellos fueron confundidos un poco. Y claro, vivir en su mente. Dijo: hagamos 3 enramadas. Y no. Por eso realmente ahí vino esa nube luminosa y escucharon la voz que dijo: este es mi Hijo el amado, a Él oí. Él ha venido, y ya Moisés y Elías, no es que lo quitemos del medio, pero ya no tiene parte. Ya tenemos la realidad. Lo anterior era sombra, pero Cristo es la realidad. Dice que no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, dice en Lucas, y que entrara en su gloria. Es maravilloso. La letra F dice: Dios está contento cuando sus hijos pródigos regresan a Él. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15 puede llamarse la parábola de un hombre feliz. Después de que el padre corrió hacia su hijo que regresaba, le dijo a su siervo que trajera el becerro gordo y lo mataron. Y el padre mismo dijo: comamos y regocijémonos. Y aquí podemos ver la alegría de Dios. Por eso
Este mensaje del bosquejo 2 se titula El beneplácito de Dios, el beneplácito del Padre. Qué maravilloso es que nosotros podamos ser aquellos que hacemos complacer al Padre, Señor Jesús. ¿Y quién le hace complacer al Padre? Sus hijos. ¿Quién hizo complacer al Padre aquí? El Hijo que regresó. Maravilloso. Dice, levantándose, vino a su Padre. Y cuando aún estaba, dice, lejos, lo vio su Padre y fue movido en compasión y salió corriendo, se echó sobre su cuello, dice la Biblia, y lo besó afectuosamente. Esto es maravilloso. Este es el versículo 22. Y este es el 23 que dice, traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y regocijémonos. Realmente maravilloso de que el Padre se complace cuando vio regresar al Hijo. Dios está contento cuando su Hijo es revelado en nosotros. Él le agradó a Dios, dice la Biblia, revelar a su Hijo en mí, dice en Gálatas. Y cuando nosotros somos plenamente introducidos en la filiación divina, cuando llegamos a ver y entrar como hijos legítimos, dice que esto cumple el beneplácito de Dios de tener muchos hijos para su expresión corporativa. El Hijo revelado en nosotros nos ha introducido en el significado de la tierra, de la tierra, del hombre y del Señor encarnado, crucificado y resucitado. En Gálatas el apóstol Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó, dice, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice que revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciare como el evangelio entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Y Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que nosotros pudiésemos recibir la filiación, hijos legítimos de Dios. Y en Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, Abba Padre. Y vemos también Efesios 1:4 dice que según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, predestinándonos, escucha esta palabra, el Efesios 1:5, predestinándonos para la filiación. Digamos, filiación significa para hacernos hijos legítimos de Dios, de Jesucristo, para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Maravilloso. Oh, Señor Jesús, te amamos. Leemos este punto y vamos a hacer ya mismo el intermedio para parar un poco. Y dice así. Dice que Dios está contento, de realizar en nosotros así el querer como el hacer por su beneplácito. Dice que la vida cristiana, con el suministro de la vida del cuerpo, versículo 1:19, es una vida contenta. Nuestro gozo interior es un indicador de que vivimos y andamos según el beneplácito de Dios. Puesto que el libro de Filipenses, que fue escrito por el apóstol Pablo en la cárcel, habla de experimentar y disfrutar a Cristo, el cual resulta en gozo. Este libro de Filipenses es un libro lleno de gozo y de regocijo. Señor Jesús, aquí hay muchos versículos, pero vamos a tratarle poquito. En Filipenses dice, porque Dios es el que en vosotros realiza tanto el querer como el hacer por su beneplácito, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu Jesucristo, dice, esto resultará
en mi salvación. Así que maravilloso. Dice en Filipenses también 1:4, siempre en todas mis peticiones, orando, dice, por todos vosotros, orando por todos vosotros. 1:25, y confiando en esto, dice, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro progreso, dice, y gozo de la fe. Pablo dijo, completad mi gozo, teniendo todo como. ¿Cómo podemos completar el gozo del apóstol Pablo? Teniendo todo el mismo pensamiento, con el mismo amor, unido en el alma, teniendo este único pensamiento. Señor Jesús, esto es maravilloso de verdad. El 2:18 dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. 2:28, así que le envío con mayor solicitud, dice, para que al verle de nuevo os gozáis. Esto es el hermano Epafrodito. Dice, yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, dice, y tener en honor a los que son como Él. Y le dice Pablo también aquí en Filipenses, por último, hermano mío, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Así que, hermanos míos, amado y deseado, dice, y corona mía, estar así firme en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre, y dice el apóstol Pablo. Otra vez os digo, regocijaos. Maravilloso. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado aquí a la primera parte y ahora vamos a escuchar una canción muy preciosa. Así que estos versículos necesitamos rumiarlos. Qué bueno que podamos ser aquellos que le damos el beneplácito a Dios. Escucha esta canción y disfrútala. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66
637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España, tienen que poner el más 34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para seguir disfrutando y siguiendo y deseando ser aquellos que complacemos a este Dios maravilloso. Ahí necesitamos ser aquellos que tocamos el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Maravilloso, Señor Jesús. Hay un versículo en Juan 4:24 que dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, dice, y con veracidad, dice, en realidad es necesario que le adore. ¿Qué es lo que creemos nosotros que es adorar en el espíritu? Es permanecer y vivir por el espíritu. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, nosotros podemos realmente ser esos adoradores en espíritu. En Romanos 1:9, el apóstol Pablo escribió y dijo: porque el Espíritu de Dios me es testigo, dice, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre, dice, en mis oraciones. El propósito de Dios, el deseo del corazón de Dios, su intención se centra en nuestro espíritu humano. Y todo se lleva a cabo por medio de la mezcla del espíritu divino con el espíritu humano. Como hablábamos en el principio, necesitamos ver de que hemos sido incorporados en este espíritu y de que ahora nuestra persona no es nuestra alma, es nuestra vieja manera de vivir, sino que ahora tenemos otra persona en nosotros, que es Cristo. Y podemos decir que nuestra persona ahora es el Señor. Por eso dice en 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y por eso Pablo también decía: porque para mí el vivir es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿No es el Dios al que se refiere este mí? Señor Jesús. Este era el apóstol Pablo. Él era un hombre. ¿Cómo podría un hombre vivir a Dios? Hermanos y hermanas, esto a veces no podemos entenderlo muy bien, pero sí podemos disfrutar lo que la palabra dice al comerle. Cuando la palabra dice que estamos unidos a Él como un solo espíritu, nosotros tenemos que responder: amén, aleluya, soy un hombre, pero tengo un espíritu y soy un solo espíritu con el Señor. Oh, esto es maravilloso. En Juan 4:23 y 24 se nos dice que Dios debe de ser adorado en espíritu. Y la palabra traducida puede ser, dice, traducida como una proposición instrumental. Y por tanto puede ser traducida también que nosotros adoramos con nuestro espíritu. Esto indica que nuestro espíritu sirve de órgano. Oh Señor Jesús, nosotros vemos con nuestros ojos, oímos con nuestros oídos y adoramos en nuestro espíritu. Cuando nosotros decimos que adoramos en espíritu, queremos decir que adoramos en la esfera del espíritu. Y cuando decimos que adoramos con nuestro espíritu, queremos decir que el espíritu es la parte de nuestro ser por medio de la cual nosotros podemos adorar. Por eso el espíritu no solamente ha llegado a ser esta nueva persona en nosotros y en nuestro hombre interior, sino también en el nuevo órgano en el cual adoramos a Dios, que es nuestro espíritu. La palabra adorar en griego
implica también la noción de servicio. Por eso el apóstol Pablo dijo, al cual sirvo en mi espíritu. El Romano Nuevo, que lo hemos leído antes, que ha sido también traducida en otras versiones, adoramos, ¿no? Pero ya sea que digamos adoración o servicio, el significado es el mismo. Nuestra adoración debe ser el servicio a Dios y nuestro servicio a Él es también nuestra adoración. Maravilloso. Cuando nosotros estamos sirviéndolo, estamos adorándole a Él. Así que, hermanos y hermanas, esto es maravilloso, de que nosotros podamos ser aquellos que permanecemos en Él. Bueno, vamos a seguir aquí donde nos quedamos. Nos quedamos en la letra I, que dice, Dios está contento de tener un hombre de Dios que vive a Dios y que expresa a Dios en su vivir, a fin, con el propósito, dice, de ganar a Dios, a ser uno con Dios. Jesús de Nazaret fue nuestro modelo estándar de un hombre que expresó a Dios en su vivir humano. El Señor dijo que Él no vino para hacer su propia voluntad, ni a buscar su propia gloria. Cuando nosotros tenemos a Cristo como nuestra gloria, nuestra vida crucificada, su manifestación como vida en resurrección, lo experimentaremos de una manera como con poder de resurrección que mora en nosotros. Y Él nos está capacitando para que seamos aquellos que negara nuestra capacidad, nuestra manera de vivir. Señor Jesús, esto indica que los hermanos, habiendo sido unidos a Cristo, son unos con Dios. Y Él tiene que recobrar su título de propiedad sobre la tierra por medio de Cristo en la casa y la ciudad de Dios. Hay un libro que se llama La casa y la ciudad de Dios. La casa, la iglesia, y realmente la ciudad donde está la iglesia. Esto es algo maravilloso. Así que, bueno, el poder está disfrutar de Dios. Hay un versículo aquí en segunda de Corintios, en segunda de Timoteo, dice, toda la escritura es dada por el aliento de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, o a fin, escucha este versículo, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Esto es algo maravilloso, hermano. Esto es algo que el Señor desea, que cada uno de nosotros podamos ser esas personas cabales, para que podamos ser aquellos que complacemos a Dios. Hay aquí otro versículo en primera de Timoteo 6, que dice, tú hombre de Dios, huye de todas estas cosas y sigue la justicia, la piedad. ¿Quién es la justicia? Es Cristo. La piedad, Cristo. La fe, que es Cristo. El amor, es Cristo. ¿Quién es la perseverancia? Cristo. La mansedumbre, ¿quién es el manso? Cristo. Oh, por eso Pablo anima a Timoteo y dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, para la cual fuiste llamado, habiendo hecha la buena confesión delante de muchos testigos. Y ciertamente, dice Pablo en Filipenses, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y por eso seguía diciendo el apóstol Pablo en Filipenses, en el versículo 14, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto
que Dios hace en Cristo Jesús. Maravilloso. Y ahora aquí el Señor Jesús se pone de ejemplo, de modelo, y nos dice cuál es realmente la manera para que nosotros podamos vivirle a Él. Mira lo que dice Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre. Escucha, maravilloso. Él vivía por causa del Padre. Pero sigue diciendo la parte segunda de este versículo 57 del capítulo 6 de Juan. Y dice, asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. ¿No es maravilloso esto? Él vivirá por causa de mí. También nos vamos ahora al capítulo 5, versículo 19. ¡Qué rico! Dice, entonces respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Yo no puedo hacer nada, dice el 5:30, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque dice aquí, mira lo que dice, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Aún él siendo Dios encarnado, él no vivió como Dios, él vivió como un hombre, pero un hombre que dependía del Padre, hablaba por el Padre, caminaba al Padre, definía al Padre por su vivir. ¡Oh, maravilloso, Señor Jesús! El 10:30 de Juan dice, el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. El 7:18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, dice, este es verdadero y no hay injusticia. Eso te estoy leyendo la palabra pura. Oh, esto es algo maravilloso. Escucha, Filipenses 3:10, ya lo leímos al principio. Dice, a fin de conocerle, el poder de la resurrección y la comunión en su padecimiento, siendo conformado a su muerte. Maravilloso, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a Jesús como Señor, y nosotros como vuestros esclavos por amor de Jesús. Porque el mismo Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es maravilloso. Pero mira lo que dice en 2 de Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Maravilloso. Romanos dice 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿no es maravilloso decir, del Señor somos? Señor, somos tuyos. Oh, Señor Jesús, maravilloso. Él es la vida en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Entramos a la otra letra J, que dice, Dios está contento cuando nosotros comemos a Cristo como nuestro alimento espiritual, con el fin de que podamos ser esas personas que vivimos por causa de Él, y comer a Cristo equivale a comer las palabras de Dios, al ejercitar nuestro espíritu tanto para orar y leer como para reflexionar en sus palabras.
de modo que su palabra llegue a ser nuestra alegría y el gozo de nuestro corazón. Vivir por causa de Cristo es que el elemento vigorosante de Cristo llegue a ser realmente el factor que nos suministra para que nosotros podamos ser aquellos que vivimos a Cristo. ¿Qué versículo este más rico? El del 6:57. Como me envió, dice el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Esto es maravilloso. Por eso en Jeremías 15:16, Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón. Y yo por tu nombre, dice, soy llamado, oh Jehová de los ejércitos. Dice también un salmo, reflexionaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. 119:16 dice, me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Y dice en Josué, dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él para que, dice, cuide de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces cuando hará prosperar tu camino y tendrás éxito. Cuando nosotros leemos la palabra, vivimos a través de la palabra, comemos, rumiamos y disfrutamos la palabra, hermano, esto hará prosperar nuestros caminos y tendremos éxito. En Josué 1:9 dice, no te he mandado, dice, no te he mandado, sé fuerte y cobra ánimo, no temas, ni desmaye, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera, dice, que vaya. Maravilloso. Oh, Señor Jesús, hermanos y hermanas, estas palabras son de mucho ánimo y son de mucho aliento. La letra K dice, Dios está contento cuando nosotros somos fortalecidos diariamente en nuestro hombre interior. ¿Con qué propósito y con qué deseo? Es para que Cristo pueda ser su hogar en nuestros corazones por medio de la fe. Así que nuestro hombre interior es nuestro espíritu regenerado, cuya vida es la vida de Dios. Dice, para que os dé. Esto aquí podemos leerlo en Efesios 3:16, dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigado y cimentado en amor. Oh, es maravilloso. Necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Cuando estaba hablando con Nicodemo, en 3:6 le dijo, lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Oh, maravilloso. Y ese espíritu hoy está en nosotros, porque en Romanos 8:10 podemos leer, dice, porque si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto por causa del pecado, el espíritu vive por causa de la justicia. ¿No es maravilloso? ¿No es animante? Señor Jesús, gracias, Señor, porque tú eres nuestra vida y tú eres todo lo que nosotros necesitamos. La letra L dice, Dios está contento cuando nosotros permanecemos en nuestro espíritu y prestamos atención a nuestro espíritu. Cuando el Señor dice permanecer en mí, en Juan 15, este maravilloso mí está en nuestro espíritu. Cuando nosotros estamos en Él, al estar
en nuestro espíritu, el príncipe de este mundo dice que no tiene nada en nosotros, no tiene ningún terreno, ninguna oportunidad, ninguna esperanza ni posibilidad alguna en nada. Maravilloso, en nada. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. En Juan dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. 14:30. Escucha lo que dice el Señor aquí. No hablaré con vosotros, más con vosotros, porque viene, bueno, lo voy a leer, mira, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, dice, y no tiene nada en mí. El enemigo ya puede venir al Señor que no tenía nada en él. Si nosotros somos esas personas que permanecemos en él, el enemigo viene y no haya nada en mí. Oh, es maravilloso. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En Juan 12:32 dice, si yo soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, en resurrección, si él es levantado, dice que vendrá, serán atraídos a mí mismo. ¿Dónde estamos nosotros siendo atraídos? A él mismo. Se está cumpliendo esta palabra. Maravilloso. La letra M dice, Dios está contento cuando le servimos como esclavos al vivir en la realidad del reino de Dios, según la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Esto agrada a Dios y es aprobado por los hombres y resguarda la unidad de la Iglesia para la vida práctica del cuerpo. Maravilloso. Por eso dice en Romanos 14:17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque en quien esto sirve a Cristo, dice, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Seguimos la letra N. Dios está contento cuando le adoramos en espíritu. El propósito y el plan de Dios, que equivale a la economía eterna de Dios, es cuando está centrada en nuestro espíritu y está mezclado en nuestro espíritu y se lleva a cabo por este, que es el espíritu divino, juntamente mezclado con el espíritu humano como un solo espíritu. Oh Señor Jesús. Por eso leímos al principio, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adore. Oh, esto es maravilloso de que el Padre está buscando a tales adoradores, que está buscando que le adore en espíritu y en veracidad. Eso se lo dijo a la mujer samaritana cuando ella vio y descubrió de que Jesús era el Mesías. Él dijo, Señor, ¿dónde será donde adoremos? Porque los judíos dicen Jerusalén, está aquí nuestro pozo, el pozo de nuestro padre Jacob. ¿Dónde realmente? Y dijo, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, él estaba abriendo los ojos, porque él iba a llegar a ser el Espíritu, y en nuestro Espíritu ser uno con él, y nosotros le íbamos a adorar en nuestro Espíritu. No hay que ir allí ni aquí, sino va a ser en nuestro Espíritu.
Dios es espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que le adore. Por eso dice Romanos 8:16, y el espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero el que se une al Señor, como dice en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Qué maravilloso, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención por vosotros en mis oraciones. Maravilloso, Señor Jesús. Voy a leer este punto y después voy a leer un himno. Dice, Dios está contento cuando somos uno con Él en su ministerio y llevar a cabo su economía eterna. En el ministerio del Señor nos ocupamos únicamente en la impartición divina del Dios triuno, glorificado en Cristo y hecho real para nosotros en el Espíritu en su pueblo escogido. Maravilloso. Eso es tremendo, Señor Jesús. Sin que debemos de ser un pueblo, dice, un pueblo en el cual, con el cual y por medio del cual Dios puede obtener su beneplácito. Así que nosotros debemos empeñarnos en conseguir el honor de serle agradable al ser uno con Cristo, como aquel que se sacrificó a sí mismo en la cruz para producir el vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres. Señor Jesús, maravilloso, Señor Jesús, Dios estará contento con nuestra glorificación. Oh, hermanos y hermanos, esto es tremendo de cómo el deseo de Dios puede realmente hacernos uno con Él. Mira lo que dice este himno, y aquí ya vamos a ir terminando. Me faltan 5 minutos, pero voy a terminar antes, porque me pasé anteriormente. Dice así, a Dios place y se ha propuesto revelar al Hijo en mí. Nada religioso Él quiere, sino a Cristo en mi vivir. A Dios place y se ha propuesto que se forje Cristo en mí, no una actuación externa, sino Cristo en todo en mí. Ese es el coro, dice la estrofa 2. Dice así, a Dios place y se ha propuesto que su Cristo viva en mí, no una práctica externa, sino Cristo obrando en mí. Hermano, no hay poeta que haya compuesto una poesía como esta. Escucha lo que dice la estrofa 3. A Dios place y se ha propuesto que se forme Cristo en mí, no un rito religioso, sino Él mismo creciendo en mí. La 4 dice, a Dios place y se ha propuesto que habite Cristo en mí, no una devoción externa, sino Él morando en mí. A Dios place y se ha propuesto que su Cristo sea en mí, la esperanza de la gloria subjetivamente en mí. A Dios place y se ha propuesto que su Cristo sea en mí, no una posesión externa, sino el todo para mí. Maravilloso. Queridos hermanos, espero y deseo de que estos mensajes sean de edificación, de ánimo, de aliento, de gozo y de satisfacción para vosotros. Señor Jesús, gracias porque una vez más tú has estado con nosotros, tú nos has visitado, tú has estado siendo uno con nosotros en este hablar. Señor, espero que haya llegado a muchos corazones estas palabras. Infúndete en cada uno de mis hermanos más y más. Señor Jesús, nuestra oración en esta mañana es, Señor, quiero complacerte a ti, quiero satisfacerte a ti, quiero que tú, Señor, tenga el beneplácito de cada uno de nosotros. Señor, sigue despertando a tu pueblo
a tu iglesia, que nos demos por completo y seamos aquellos que nos consagramos voluntariamente a tu persona viviente. Señor Jesús, esta mañana te digo gracias. Gracias, Señor, por tu vida en nosotros. Que el Señor nos siga fortaleciendo, hermanos y hermanas. Amén.